Vladimir Peña. Él es exsecretario de Gobierno en la gestión departamental de Rubén Costas, ahora convertido en analista político. Es un político de cepa, ¿cierto? Abogado él, con él vamos a hablar en los siguientes minutos. ¿Cómo estás, Vladimir? Te saludamos Antonio D'Alencia y Rubén Atahuichi. Muy buenos días, Rubén, Antonio. Un gusto estar nuevamente en La Razón. Podemos hacer un recuento de daños. Vladimir, a 24 días de iniciado el paro indefinido en Santa Cruz, con un decreto aprobado que formula censo en 2024, el 23 de marzo, con un movimiento interinstitucional todavía latente, con el paro de 72 horas ampliado, no sé si será ampliado, pero le han dado al gobierno 72 horas para la definición de varios temas y con una propuesta que nos llama la atención. La revisión de la relación de Santa Cruz con el Estado boliviano. ¿Qué habrán querido decir? Seguramente ya más o menos usted tiene alguna explicación, aunque acabamos de hablar con Manfredo Bravo, el vocero de la universidad, nos dijo que eso significa Estado federal. Buen día de nuevo, Vladimir. Muy buenos días, gracias. Sin duda, yo creo que el día de ayer se ha dado una concentración multitudinaria. Las primeras estimaciones dicen que ha sido el cabildo más concurrido que el del 30 de septiembre. Y ese es el primer termómetro. La gente sigue enfadada, sigue molesta con el gobierno nacional. El decreto que ha lanzado el gobierno no satisface plenamente las expectativas de la gente, porque al final la gente ha comprobado durante estos días que el gobierno ha actuado de forma mentirosa, de forma engañosa, manipulando, y que el tema de la fecha del censo y los resultados, más allá de la fecha del censo o la fecha censal y todo, quiere ser manejada por el gobierno de acuerdo a sus intereses. Las propias contradicciones dentro del movimiento al socialismo, el hecho de que ministros hayan salido a declarar que ellos lo hicieron en mucho menor tiempo, que la fecha fue una decisión política, o la propia revelación ayer del expresidente Morales de que había anticipado a Arce, más allá de las disputas internas, creo que muestra claramente de cara al país que el gobierno se aplazó, actuó muy mal, actuó de forma discrecional, arbitraria con el tema del censo, y esta situación de adelantar a la fecha que había designado el presidente entre mayo y junio, si no me equivoco, en el anterior decreto, a ponerle una fecha de marzo, es no reconocer su equivocación, pero creo que también busca una salida, ¿no? Que es al final lo que todos queremos. Una salida que, si bien en la fecha censal no se mueve mucho como quería y eran las demandas de Santa Cruz, que se haga el 2023, pero a cambio de eso se establece que los resultados van a ser entregados con mucha mayor prontitud que lo que se establecía inicialmente el 2025, y que estos resultados, entregarse el 2024, van a ser aplicados tanto en la redistribución de la coparticipación tributaria, como también, si bien no dice textualmente así el decreto, el ministro ayer ha dado a entender que va a haber el plazo suficiente para que el órgano electoral y el Parlamento puedan establecer también la reconfiguración tanto de escaños entre departamentos como circunscripciones electorales. Es un clima complejo, nunca debimos llegar a esta situación, lo hemos dicho muchísimas veces con ustedes. La principal responsabilidad es del gobierno nacional, sin duda eso ha quedado muy claro ahora. El censo nacional se ha vuelto una causa nacional, más allá de las movilizaciones o acciones de hecho que se puedan dar en otros departamentos tímidamente. Creo que está claro que el gobierno ha perdido en esta batalla, pero hemos perdido todos los bolivianos. Yo creo que fundamentalmente ha perdido el país. Los desencuentros se profundizan, y más allá de las concentraciones multitudinarias, también el día de ayer la gente aquí en Santa Cruz ha quedado un poco confundida con el planteamiento que ha hecho el presidente del Comité Cívico. Ha tenido que salir hoy a dar explicaciones. Los miembros del Comité Interinstitucional también están dando las propias, y bueno, muchas de las determinaciones como las que apuntaba todavía están sujetas a las interpretaciones, y son quienes lo han formulado las preguntas, creo, tienen que responder y clarificar. Vladimir, ¿cómo está? Buen día, Antonio le saluda.
Voy a insistir un poco con la pregunta que le hizo mi compañero Rubén sobre este punto que habla de constituir una comisión que analice, como dice el texto, la relación que hay entre Santa Cruz y el Estado, uno, y lo otro tiene que ver con esta culminación que se hace a los otros departamentos para que de una vez manifiesten su apoyo a Santa Cruz. ¿Qué opinión tiene sobre estos dos puntos? Mire, sobre el tema de la segunda cuestión, yo tengo una posición muy clara. No es la forma, creo que es un exceso, un exabrupto plantearlo en esos términos. Creo que lo que tiene que hacer Santa Cruz, lo he dicho claramente antes, lo vuelvo a ratificar, es construir un ensamble nacional. Hay muchísima gente en el país que está disconforme con el gobierno, que quiere otra forma de convivencia, que quiere dejar la confrontación, que entiende que el gobierno es muy abusivo, que comete excesos, que maneja discrecionalmente el Estado, que no redistribuye equitativamente la riqueza, que hay unos ciudadanos de primera que son los sectores afines al gobierno y hay otros que los que están en contra del gobierno, que pareciera ser que no tienen derechos en el Estado. Entonces, yo creo que estas cuestiones hay que manejarlas de una forma distinta. Probablemente la idea de aglutinar es buena, de convencer, creo que es el camino, y no esa imposición como que se ha visto, que lo único que creo va a hacer en el futuro es generar más bien una suerte de desapego a las causas que está haciendo Santa Cruz. Es una equivocación, es un exabrupto, esperemos que sea fruto de las 48 horas que se ha tenido para organizar este cabildo, las presiones también, como en todos lados, hay grupos más duros, más radicales, que quieren también que sus exigencias puedan ser incorporadas y que esto quede ahí. Yo creo que no merece mayor comentario porque no es una forma de relacionarse con los demás departamentos del país, por más que se sienta que Santa Cruz está peleando sola en este momento. Creo que Santa Cruz, por el tamaño que tiene, por la forma como se ha construido, con gente llegada de diferentes culturas del país, necesita dar un ejemplo de que tiene capacidad de aglutinar, de organizar, de convencer, de persuadir, y ese es el camino. Ahora, sobre la otra pregunta que me hacía Rubén y usted, sobre qué significa esta relación, bueno, está ahí el texto, no tiene mayor interpretación, tampoco el presidente del comité ha dado claridad sobre aquello. He escuchado esta mañana a diferentes voceros del propio comité interinstitucional, unos diciendo que eso significa federalismo, otros diciendo que puede significar otra situación. Lo cierto que es una interpretación, un texto que puede tener varias interpretaciones. Mi particular forma de ver es demostrar una suerte de hastío, de cansancio de esta situación tan tirante con el gobierno, que es verdad que ahora estos desencuentros se han incrementado, pero creo que la forma como se lo trabaja es la forma que no transmite adecuadamente lo que la gente está sintiendo. La gente está sintiendo que el gobierno le engañó, que el gobierno le estafó. Entonces hay que diferenciar gobierno y Estado. Y creo que el camino, lo voy a seguir reiterando, es profundizar las autonomías. Hay una conquista que Santa Cruz hace 20 años planteó, que se volvió una causa nacional, que se incorporó en el texto constitucional, que se han dado avances en el plano político, que todavía en materia administrativa, en materia económica hay que seguir trabajando, pero ya es un camino hecho, ¿no? Entonces, este sentimiento de frustración que hay, porque cada vez que se quiere avanzar en términos de autonomías, como el tema del pacto fiscal, que el gobierno ponga cortapisa, hace que la gente también pueda tener otras formas de ver e intentar otras relaciones entre Santa Cruz y el Estado. De todas maneras, es una cláusula abierta que significa muchas cosas o también puede significar nada. Vladimir, ayer al terminar el cabildo del Cristo Redentor hubo trifulcas, molestias, insultos entre seguidores del paro indefinido y entre los seguidores de la suspensión del paro indefinido. Por lo menos así leemos. No sé si habrá facciones internas dentro del movimiento cívico en Santa Cruz apoyado por esta masiva concentración, que no sé si también será más grande que la del 30 de septiembre. Lo que sí, digamos, ha mostrado es que hay una división de criterios, al punto de que parte de estos ciudadanos que estaban descontentos por las determinaciones del cabildo de anoche se fueron a la casa de
Rómulo Calvo a encararlo y decirlo traidor, vendido, ¿por qué no hay censo en 2023? ¿Cómo lee Vladimir esto desde un punto más intermedio, considerando de que hay otras agrupaciones que defienden uno y otro lado en Santa Cruz? Lo primero, ponerse de acuerdo entre tanta gente, independientemente de cuánta gente haya ido ayer, fue muchísima gente, está claro. Las estimaciones, como le decían, es que ha sido más concurrido que el Cabildo del 30 de septiembre. Las imágenes que he podido apreciar ahora pareciera ser que confirman esta apreciación, pero independientemente de aquello, en 300.000, 400.000, 1.000.000 de personas, y mientras la cifra crezca, es más difícil ponerse de acuerdo, digamos, ¿no? Está claro que la representación del cabildo, por eso tiene que ser muy bien manejado, reúne a gente para causas comunes, y dentro de esas causas comunes hay siempre matices. Lo que creo no está bien es que esta forma de pensar distinta, independientemente en qué lugar se sitúe uno, se traduzca en estos hechos que están ahí al borde de la violencia, como ir a la casa del presidente cívico. Creo que eso hay que condenarlo. De todas maneras, en una anterior conversación con ustedes, cuando iniciaba el paro, yo ya advertía una suerte de división en el propio comité y que creo se ha ido clarificando a lo largo de las semanas, ¿no? El hecho entre el rector, que iba por una posición más moderada, y el gobernador, que desde atrás, no desde la primera línea, asusaba más hacia ir al radicalismo. Y por eso ha quedado una suerte de confusión. Mientras unos tratan de vender esto como una victoria, tratándose de una pulseta, otros lo ven como un fracaso. Y la gente ha quedado en un desconcierto. ¿Santa Cruz ha ganado o no? ¿El gobierno ha cedido o no? Y esto es lo que el presidente cívico no ha podido responder, creo, el día de ayer. Dos cosas fundamentales. La primera, si se acepta el censo el año 2024, como lo ha planteado el gobierno en su decreto, con resultados en agosto parciales y entiendo de lo que ha dicho el ministro, definitivos en diciembre para el tema de los escaños. Se acepta aquello, no han querido entrar en eso porque obviamente el clima es muy sensible, la sangre todavía hierve, y me imagino yo ayer presentar algo al Cabildo, decir aceptamos este decreto, cuando durante los últimos días y semanas han dicho claramente, especialmente el gobernador, que quien acepte menos de lo que estableció el Cabildo el 30 de septiembre, que era censo 2023, es un traidor a Santa Cruz. Me imagino que ahí eso alimenta a los grupos más radicalizados, y por eso se entiende que aceptar el censo que plantea el gobierno en 2024, como de alguna manera lo ha dejado entrever el presidente cívico ayer, significaría una derrota para Santa Cruz, porque no es lo que dijo en el Cabildo el 30 de septiembre. Y esto, de alguna manera, moviliza a estos sectores que, insisto, es legítimo estar en desacuerdo, pero no creo que sea la forma ir a agredir al presidente cívico, ir a su casa y todas estas situaciones que se han dado, agresiones verbales ayer. Pero de todas maneras hay que decirlo, era un grupo muy minoritario, ¿no? ¿Usted cree que con esta representación institucional Santa Cruz ha perdido o ha ganado con el paro? Yo creo que es muy difícil ponerlo en términos de ganadores y perdedores, ¿no? Porque si lo ponemos en ese lado, hay que también evaluar al gobierno, sin duda, y creo que el gobierno es el gran perdedor de esta situación. Incluso el propio Morales ha aprovechado esta situación para seguir acorralando al presidente Arce. Yo nunca había visto que exministros de Morales y el propio Morales salgan a decir que esto fue una decisión política, que fue un error del presidente, que no debió posponer 2 años, que su gobierno, el censo lo hizo en 9 meses. Entonces eso desacredita más al gobierno nacional. Pero también creo que en este caso perdemos todos. Pierde la gente, Rubén, y es lo que muy poco se analiza. Pierde la gente porque vamos a estar un mes paralizados, los pequeños emprendedores tienen que pagar sueldo, muchísima gente ha seguido trabajando como ha podido, otros con el teletrabajo tienen mayores beneficios, no han parado. Entonces hay muchas situaciones que hay que analizar para decir quiénes pierden y quiénes ganan. Pierde el país, pierden ambos bandos que estaban en conflicto, porque si estos resolvían, miren ustedes, si uno hace un recuento retrospectivamente,
Esto planteó el gobierno el segundo o tercer día del paro. Entonces, si ahora, y esta es la gran contradicción de los miembros del Comité Interinstitucional, si ahora hacer el censo el 2024 y tener resultados en agosto del 2024 es una ganancia, ¿por qué no lo aceptaron hace 3 semanas y nos ahorraban los cuantiosos costos? Es lo que dice la gente y es muy razonable aquella reflexión. Entonces, no creo que haya ganadores absolutos y creo que hemos perdido todo. Pierde el país porque económicamente, socialmente, pierde nuestra ciudad porque se ha resquebrajado también la cohesión social en Santa Cruz de la Sierra, en nuestro departamento. Entonces, perdemos todo. Ganan algunos políticos que han tratado de en esta situación surfear la mala gestión que tienen, los problemas que venían acarreando, pero a un alto costo para los ciudadanos. Yo creo que el país, insisto, se merece otra clase de políticos. No puede ser que la calle tenga que resolver lo que los políticos por su incapacidad no hacen. Perfecto, Vladimir, bien lo dice, pierde también la imagen de Santa Cruz. No nos olvidemos que venimos de una exitosa feria, por ejemplo, donde se han hecho grandes compromisos de inversiones y etcétera, pues eso quedó en nada porque la ciudad está en conflicto. Le quiero preguntar ahora, Vladimir, ¿qué viene? ¿Qué cree usted desde su percepción que pueda pasar esta semana? Se está hablando de 72 horas más de paro. ¿Qué viene según usted? Era algo que ha golpeado mucho y creo que ha sido un catalizador para que la gente se movilice masivamente el día de ayer, ha sido los abusos policiales, ¿no? Yo no sé si esto es una nueva receta del año 2008 del gobierno ir a provocar para que la gente reaccione, pero esas imágenes terribles que hemos visto de policías agrediendo a mujeres, a niños, que han dado la vuelta por todos los grupos de WhatsApp, de redes sociales en Santa Cruz, ha causado una indignación tremenda, ¿no? En Santa Cruz. Y eso es lo que hace que cada vez Santa Cruz y el gobierno nacional tengan mayores desencuentros. Yo creo lo que ahora merece es una profunda reflexión de ambos lados. No podemos seguir como país así. El gobierno nacional pareciera ser que mira a Santa Cruz con lejanía. Si La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí no pasa nada, el gobierno está tranquilo. Pareciera que mira a Santa Cruz todavía con una cierta distancia de que no nos afecta la estabilidad política lo que pase todavía en Santa Cruz. Nos puede afectar económicamente, pero no nos afecta políticamente. Yo creo que es una lectura equivocada. Una de las cosas importantes también que se ha visto, pese a todas las situaciones negativas de este conflicto, es que la voz de Santa Cruz cada vez es más creciente, que ahora se ha movilizado por una causa muy justa para todos los bolivianos, que la gente en el país lo ha percibido así, que el gobierno mintió y que además que el censo es beneficioso para todos, independientemente perdamos unos recursos o escaños o todo, el país necesita tener datos certeros, el país necesita saber cómo estamos, si hemos avanzado, si hemos retrocedido, qué necesitamos. No puede ser que el gobierno no sea el más interesado en tener datos pulcros, datos ciertos y datos que puedan ser utilizados para definir políticas públicas. Lo que ha hecho el presidente ayer estableciendo las fechas que ha establecido, es decir, que en 5 años del mandato de Arce, va a trabajar con los resultados de hace una década y más atrás. Entonces, ¿cómo se entiende esto? ¿Bajo qué se dirige el Estado? ¿Cómo se establecen, planifican, desarrollan las políticas públicas? Entonces, yo creo que cuando hablo de que todo hemos perdido, es porque el censo te ofrece estadística. Ya lo ha dicho las Naciones Unidas en la Convención sobre el Desarrollo. El tema del derecho al desarrollo es un derecho de todos los ciudadanos, es un derecho humano, y una de las herramientas esenciales para garantizar el desarrollo humano son las estadísticas oficiales. Entonces yo creo que aquí el gobierno ha perdido una gran batalla, pero también Santa Cruz, más allá de todos los costos sociales y económicos que nos está causando este paro, creo que la gente ha escuchado con mayor predisposición las causas de Santa Cruz y ha visto que está peleando por todo el país. Ahora, esas preguntas ayer desatinadas del comité sobre combinar a los otros departamentos, yo creo que eso hay que dejarlo a un lado y Santa Cruz va a seguir siendo ese departamento de acogida, ese imán que sigue atrayendo. Hay que
nuestra imagen como cruceños hay que entenderla en un contexto nacional, y yo creo que Santa Cruz tiene que no solamente ser el motor de la economía del país, sino también el motor que pueda establecer nuevos modelos de convivencia para que nuestra democracia sea más efectiva y no simplemente ir a las pulsetas entre políticos. Si tiene vida este paro indefinido, parece que sobre el paro de 23 días han prolongado otras 72, se habla de 72 horas, porque el paro debía seguir nomás, no hablarse de 72 horas. ¿Qué cree usted, Vladimir? Es difícil suspender el paro cuando no hay claridad sobre qué se ha conseguido, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el Comité Pro Santa Cruz, sobre todo, y el Comité Interinstitucional en su conjunto, que entiendo ha sido consensuado las preguntas que se establecieron ayer en el Cabildo, de alguna manera buscaban una salida, esa era mi interpretación de la lectura de la pregunta concreta ayer, en 72 horas para que sea una salida progresiva y no una salida abrupta que pueda lastimar las aspiraciones de mucha gente que todavía está en la rotonda. ¿Una salida elegante? Sí, y que también es entendible, digamos, ¿no? Porque todavía hay mucha temperatura alta en la gente que está en las calles y hay que comprenderlo. Ahora, lo que no saben es cómo salir. Esta es mi impresión, porque el presidente hoy en la mañana ha dicho que el paro es indefinido, que continúa, pero ayer dijo por 72 horas más. Entonces, ¿por qué estableció 72 horas más? Claro. Lo estableció en el contexto del paro, no como lo ha querido interpretar hoy, que las 72 horas era para la liberación de las personas. De todas maneras, esto genera mayor confusión en la ciudadanía. No sé, no me atrevería a decir qué es lo que va a suceder. Hay mucha gente, sobre todo la que está movilizada en las calles, que siente que esto es insuficiente y que quiere que la fecha sea el 2023. Ahora, la explicación de que hemos ganado en términos globales, de que el presidente haya aceptado que el censo se haga el 2024, o mejor que el censo se haga el 2024, pero que se haya aceptado que sus resultados se den con mayor prontitud y que esto pueda posibilitar, que era en realidad la razón de fondo, ¿no? Que los resultados sirvan para la redistribución de los recursos y el tema de los escaños en la próxima elección 2025. Entonces, esto todavía está ahí confuso, está enredado. Yo creo que es un tema muy sensible, que no se atreve nadie del Comité Interinstitucional hoy a hablar con claridad, y por eso esto de las 72 horas que ha generado mayor confusión, ¿no? Creo que gradualmente se va a ir restableciendo la normalidad. Esta es mi percepción. Sí, porque por el otro lado, Vladimir, también ya son 23 días. 24. Hablábamos nosotros con los 24 con representantes, por ejemplo, de los microempresarios, de los gremiales, y ellos nos decían que, por ejemplo, las facturas de luz, de agua no nos van a perdonar, menos el crédito en el banco. Entonces, por ese lado también ya como que parece insostenible la medida. Vladimir, ¿qué opinión tiene? Sin duda, y en todos lados, ¿no? Es verdad e incontrastable que la gente que menos recursos tiene, menos posibilidades, es la gente que más sufre y que más lleva los costos de esta situación. Pero es un perjuicio para todos. Pero también le digo, de alguna manera, yo he estado estos días por diferentes zonas populares de la ciudad, la gente en un gran porcentaje está dispuesta a hacer sacrificio, y esto es lo admirable del pueblo cruceño, porque Santa Cruz ha encontrado en el paro una medida eficaz de contener al gobierno que no pueden hacer los políticos. Entonces, hay esta sensación de que el costo, el daño, el perjuicio, sin duda que la gente de alguna manera lo está asimilando, pero también esta situación de decir el paro es nuestra única herramienta eficaz, ¿no? Y yo creo que ahí viene el trabajo a posterior de que todos tenemos que comprender que no podemos hacer del censo un problema constante, empezando por el gobierno nacional. Todavía si uno mira hacia adelante, hay que ver si se va a cumplir el censo en 2024, o si no, nuevamente el gobierno va a tratar de postergarlo, si los resultados electorales efectivamente se van a entregar en agosto y en diciembre, o si no, va a ser como el censo anterior,
lo que no dice Morales, que su gobierno tardó casi 2 años en entregar los resultados del censo. ¿Pero por qué hizo eso? ¿Por falta de capacidad técnica? No, porque estaba atado al tema de la discusión sobre el pacto fiscal. E hicieron una larga ruta, entregaron resultados parciales, resultados oficiales, resultados definitivos. 4 formas de resultados se inventaron la anterior vez en el anterior censo con la finalidad de rehuir al tema del pacto fiscal. Yo creo que es tiempo de que se aborden los problemas estructurales del país, el tema del censo que tiene que ver con el desarrollo del país, saber cómo estamos, las políticas públicas, los esfuerzos institucionales, hacia dónde van a estar dirigidos. No puede ser que el país siga teniendo cerca del 15-20% de personas que viven en la extrema pobreza. Estos son los temas. ¿Qué vamos a hacer con la educación, con la salud de nuestra gente, con la precariedad de los servicios? Hoy hay una suerte de crisis a nivel global, incertidumbre. ¿El país está preparado para esto? Entonces, hay muchísimos temas. La justicia, ¿qué vamos a hacer de cara a las próximas elecciones? Vamos a esperar que lleguen las primarias para reformar nuestro sistema electoral, que es pésimo, que es malo, que todavía tiene problemas desde las 2 últimas elecciones. Entonces, yo creo que hay que generar mayor institucionalidad, hay que recobrar el crédito en nuestras instituciones, porque al final, cuando tenemos instituciones que los ciudadanos desconfían, vamos a estar en una situación de conflicto permanente, y creo que esto no es bueno para el país, no es sano para nuestra democracia. Ahora, cierto, planteando una demanda sobre otra demanda que aparentemente fue resuelta, más allá de cómo se entienda el decreto, creo que se puede volver un círculo vicioso, y esto no es favorable ni para el gobierno ni para el país, menos para Santa Cruz, con todo lo que ha sufrido estos 24 días de paro. Sin embargo, hay por lo menos facciones contradictorias en el seno del Comité Interinstitucional. Vladimir, hace rato hablaba con nosotros Manfredo Bravo, él nos decía que el factor de equilibrio del Comité Interinstitucional fue el rector Vicente Cuéllar. El otro día decía Camacho de que si no se cumple el mandato del Cabildo, aquí van a haber traidores, y apuntó al rector Vicente Cuéllar cuando dijo de que puede ser declarado bajo muerte civil. ¿Cómo caracteriza a estos 3 liderazgos Vladimir Peña? Hablando de Rómulo Calvo, hablando de Luis Fernando Camacho y hablando también de Vicente Cuéllar. Y agrego algo más, ¿no? El vicerrector, no sé si ustedes tienen, por lo menos en las redes pasaron una intervención de él de hace 3 o 4 días, cuando daba informe del trabajo de la Comisión Interinstitucional en Trinidad a algunos sectores de la institucionalidad cruceña. Y ahí el rector, con mucha sinceridad, decía que de alguna manera también él en algún momento diría quiénes actuaron políticamente sobre sus intereses y no sobre el interés colectivo. Lo ha dicho también textual. Entonces, entiendo yo que eso está dirigido claramente al gobernador. Camacho ha actuado sobre todo buscando su propio interés. El gobierno con esto ha oxigenado a Camacho. Cada vez que quiere el gobierno demonizar a Camacho, como el tema de estas denuncias y toda la situación, lo que hace Camacho es victimizarse y con eso de alguna manera salva su imagen que ya venía siendo duramente cuestionada por la falta de gestión. Va a las rotondas porque ahí es su hábitat natural, se siente conforme. Camacho ha demostrado que es muy bueno y habrá que reconocérselo en las rotondas, pero es un pésimo gestor. Entonces no tiene gestión pública y tampoco es una persona que pueda dirigir una negociación de carácter político. Por eso se replegó, miraba desde la segunda fila lo que hacía el rector y desde atrás le metía presión, y por eso la situación ha quedado tan tensa. De todas maneras, yo creo que pese a todas estas circunstancias, el Comité Interinstitucional ha hecho un esfuerzo que la gente lo está valorando, y que todavía esa valoración en función de lo sucedido ayer y de cómo termine decantando el conflicto va a continuar en las próximas semanas. Sin duda, han habido algunos liderazgos, como el del gobernador claramente, que ha buscado maximizar el conflicto, buscando un rédito personal, y el rector que ha tratado de ser más ecuánime y buscar una salida, pero que al final ha terminado con una camisa de fuerza.
Ahora, la camisa de fuerza es no haber conseguido censo en 2023, sino conformarse con las otras consecuencias, digamos, del decreto, como la redistribución de recursos y eventualmente la redistribución de escaños. Lo que pasa es que ellos, yo creo que cuando uno entra a una batalla, por llamarlo, a mí me cuesta verlo esto en términos guerrísticos, pero cuando uno entra a una situación de un conflicto, uno tiene que ponerse también cuestiones razonables. Si todos nos ponemos en nuestras máximas, al final la situación, si no conseguís eso, es de derrota. Y eso es lo que de alguna manera le está pasando al Comité Interinstitucional. Repitieron tanto que censo 2023 o nada, el que acepte menos de eso era un traidor, que ahora el propio Camacho ayer no sabía cómo explicar. Ayer Camacho decía, hemos ganado, pero si usted hace 2 días decía que aceptar un censo en 2024 era ser traidor a Santa Cruz. Entonces, imagínense esas contradicciones, precisamente porque han jugado a una situación de radicalizar, de maximizar, de ver que esto se podía repetir, y está claro que las situaciones no se repiten. Lo que sucedió en 2019 fue algo excepcional, y creo que de alguna manera ahora las situaciones han cambiado, y por eso insisto, pierden todos, pierde el gobierno nacional, pierden acá también los liderazgos que prometieron censo 2023 y hoy no han podido cumplir con aquello, pero sobre todo pierde la gente y pierde el país, que es donde hay que concentrarse. ¿Ha sido este conflicto el salto a la política de Vicente Cuellar? No lo sé, es muy pronto para pensar en aquello, ¿no? Tiene todavía un mandato de 3 años por delante. No nos olvidemos que el propio rector antes de esto fue duramente cuestionado cuando se reunió con Evo Morales en el Chapare. Creo que fue una reunión desafortunada. Y cuando, si es que da ese salto a la política, seguramente los demonios atrás de su cercanía con el MAS van a poder reflotar, y no sé si eso puede ser augurio para una carrera política en Santa Cruz. De todas maneras, tiene todavía una labor, ha actuado de forma muy mesurada. No se ha visto por lo menos acciones donde quiera él sacar un protagonismo en propio beneficio personal. La situación de la universidad es muy dura, creo, de todas las instituciones, gobiernos municipales, gobernación y universidades. La universidad es la situación más crítica, más dura, y yo creo que también él está mirando aquello. Entonces hay mucha tela por delante, habrá que ver cómo termina su papel como rector, cómo termina este conflicto y cómo se desenvuelve la política hacia adelante. Obviamente ha ganado visibilidad, ha puesto algo importantísimo que durante los anteriores años no se había visto, a la universidad en causas comunes de los cruceños. La universidad se había replegado estrictamente a lo académico, y hoy la universidad ha vuelto a integrar causas y con un liderazgo como el rector en primera línea. Sobre Rómulo Calvo, Vladimir, después incluso del mensaje de anoche, ¿qué impresión le deja su liderazgo? Es un liderazgo corporativo, ¿no? Como se maneja el Comité Pro Santa Cruz. Él ha tenido, a diferencia de otros presidentes, un periodo más largo por la renuncia de Camacho. Recordemos que el gobernador de Santa Cruz renunció a la presidencia del comité cuando le faltaba, creo, 1 año, y por eso Calvo ha tenido 3 años de mandato, que se cumplen el próximo febrero, el 26 de febrero. De ahí no sé qué le puede deparar a Calvo, ¿no? Las próximas elecciones están muy lejos todavía para él cuando termine su mandato, pero de todas maneras, dentro de los círculos que se mueven y dentro de los grupos institucionales que dirigen el comité, seguramente que eso va a estar estable, ¿no? Seguramente vendrán otros presidentes y será la misma dinámica que tiene el Comité Pro Santa Cruz. Ahora, en la reconfiguración política regional, ¿se habrá sentado Camacho como líder regional? ¿Habrá desportillado un poco su liderazgo esto de haber abandonado la gestión más durante estos días de paro? ¿Cuál es la posición de Johnny Fernández? ¿Qué evaluación tiene desde el análisis político, Vladimir?
Sobre el tema del gobernador, se confirma que es un buen agitador de la calle, se siente cómodo en la rotonda, pero es un pésimo gestor y un mal negociador. Entonces, cuando hay que construir acuerdos, trata de cuidar su imagen personal, no arriesga nada y se esconde debajo de la mesa. No fue a La Paz, no fue al Consejo Nacional de Autonomía, no fue a Trinidad. Entonces Santa Cruz merece un líder capaz de representarla en función a los intereses que tiene el pueblo de Santa Cruz. Si bien en la calle Camacho se mueve bien, pero la calle no puede ser el futuro de un departamento que aspira a liderar el país. Santa Cruz merece un liderazgo que pueda plantear horizonte, que pueda tener ideas claras de futuro, cómo cohesionar más nuestro departamento, cómo integrar más el país, cómo plantear un nuevo modelo de convivencia nacional y tener una visión amplia de un país diverso y complejo como es el nuestro. Y está claro que Camacho en esto ha reducido a una suerte identitaria de Santa Cruz, que todavía es una base importante para él, pero que ha dejado ver su falta de capacidad para gestionar y para liderar el futuro del departamento más importante del país. Sobre el alcalde Johnny Fernández, su extravío ha sido vergonzoso. En la primera instancia, su alianza con el MAS, más allá de las cosas que él pudiera decir, son evidentes. Yo creo que si el alcalde fuera más sincero, pudiera tener otra posición más benevolente de la gente, pero tratar de negar una alianza tan abiertamente vista en el Consejo Municipal le resta crédito. Está en la misma dinámica que Percy Fernández, ¿no? Tratando, pero no tiene el carisma de Percy. Ese es su gran problema. Negar una relación estrecha, íntima con el MAS, cuando toda la gente lo ve y ellos negándolo. Ahora, ha tenido un zigzagueo que obviamente eso creo compromete su propia gestión y su propio liderazgo de cara al futuro. Si Santa Cruz se anima, yo creo que fácilmente podrían revocar a Johnny Fernández. No creo que sea el camino, lo digo, pero solamente para mostrar la suerte de hastío, de indignación con Fernández. Si el mecanismo fuera redactado en términos institucionales viables y beneficiosos para la gente, fuera revocado. Pero como está redactado hoy el mecanismo del referéndum revocatorio, más bien es para acrecentar los problemas, la ingobernabilidad, así que probablemente por eso se va a salvar Johnny y va a terminar su mandato de alcalde. ¿Y Camacho qué le pasaría si hubiera revocatorio? Mire, sinceramente creo que la figura del gobernador y el alcalde tienen diferentes dimensiones en su lectura, en su comprensión para la ciudadanía. Al gobernador lo ven más como un defensor de los intereses de los cruceños. Creo que esto tiene su origen en la autonomía, como la autonomía fue planteada en términos de disputa en un momento del país cuando se daba el proceso constituyente. Entonces la autonomía es un mecanismo de defensa ante el centralismo para la ciudadanía, y quien sea gobernador de Santa Cruz tiene aparte de gestionar, tiene esa tarea de defender los intereses de los cruceños, ¿no? Y yo creo que eso todavía le puede alcanzar a Camacho. La decepción, la frustración sobre su gestión va a seguir creciendo, porque no hay nada de gestión pública, pero todavía el otro ala donde él se siente cómodo, que es en la confrontación, eso puede todavía llevarlo un par de años más.